Hola, 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 amigos del judo de la República Argentina, muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos a disfrutar de Hajime, el primer programa de judo realizado íntegramente por judokas. Vas a encontrarnos todos los jueves desde las 11 de la mañana por la plataforma Catplay, el sitio de los deportes. Y te podés comunicar con nosotros a través de nuestro grupo de Telegram. Unite a nuestro grupo de Telegram, Hajime-Catplay. Ahora sí, amigos, amigas, disfrutamos del programa con este mix de noticias. Hajime. Se desarrolló en Colombia el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Judo en la categoría cadetes y juniors. El mismo se realizó en la ciudad de Cali los días 13, 14 y 15 de agosto. Y las delegaciones de Estados Unidos y de México fueron las más destacadas del evento. Los argentinos destacados en el Campeonato Sudamericano en la rama varonil fueron Matías Pilo, quien se llevó la presea de bronce en la categoría hasta 66 kilogramos. Agustín Gil, en 81 kilogramos, se colgó la medalla de oro y también resultó vencedor llevándose el primer puesto el judoka Alejo Burgos en la categoría más de 100 kilogramos. Y en lo relacionado a la rama femenina, en los 57 kilogramos, Aragón Macarena se calzó la medalla de plata, mientras que Del Vecchio Victoria en los 70 kilogramos quedó. Le dieron el quinto dan a Emanuel Lucenti. La misma se hizo en virtud de su trayectoria deportiva y méritos personales. La Confederación Argentina de Judo le entregó al tucumano Emanuel Lucenti el grado de quinto dan, que avalan a nivel internacional la idoneidad y profesionalismo del competidor y representante argentino. Con admiración y respeto saludamos a nuestros representantes del equipo paraolímpico argentino de judo que nos ha representado tan dignamente en los Juegos de Tokio 2021. Todos han llegado a esa instancia luego de muchísimo esfuerzo, entrega física, psicológica y espiritual, y también de interminables jornadas de entrenamiento y el apoyo de cada una de las familias para poder cumplir un sueño. Según fuentes fidedignas, parece un hecho la reasignación de una plaza para el Panamericano que favorecería a una argentina. Desde Panamam Sport se acaba de enviar al Comité Olímpico Argentino un correo sobre la reasignación de plaza en la categoría hasta 48 kilogramos. La misma favorecería a una judoka catamarqueña, Micaela Rojas, porque la panameña, que había clasificado en 48 y 52 kilogramos, decidió quedarse en los 52 kilogramos. La Confederación Argentina de Judo confirmó la realización del Campeonato Nacional para los días 19, 20 y 21 de noviembre en la provincia de Córdoba. El evento tiene categorías cadetes, juniors y danes. Se establecerá una sola burbuja de bioseguridad COVID en el hotel oficial. La organización solicitó a las diferentes federaciones el envío de una cantidad estimativa de judokas que podrían participar del campeonato. En la tercera posición. Presentamos los judokas Manuel Peralta con judogi azul, Sofía Melián, judogi blanco. Lo que estamos por demostrar es una defensa personal de una persona a otra. La primera situación vamos a ver un ataque con una mano queriendo tocar a una persona, donde primero marca la distancia el tori, en este caso Sofía, y defendiéndose con un Ippon Shonage y terminando con un Yushigatame en el suelo, que es una luxación. Segunda situación. En la segunda situación, el atacante va a ir con dos brazos a ahorcar a la persona, en donde se anticipa en este caso la tori, no dejando agarrar ni llegar al cuello, juntando los brazos y utilizando para hacer un hisagruma, terminando también con Yushigatame. Tercera situación. El atacante abraza de atrás
en donde la tori reacciona sacando caderas hacia un costado, entrando un Tanio Toshi, golpeando al torso y terminando con Shushi Gatame. Vamos ahora a demostrar la técnica Ukigoshi. Es una de las técnicas preferidas de Shigeru Kano, es la favorita de él, por la premisa de que con un cuerpo más liviano con esta técnica puede entrar a un cuerpo más pesado o más grande, no importa el tamaño ni el peso de la persona que sufre la técnica. En este caso, el tori está de Shudogi azul, el uke de Shudogi blanco. Bueno, el tori es el que realiza la técnica, el uke es el que sufre la técnica. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración teniendo las tres premisas que son ukigoshi, desequilibrio, kusushi, tsukure, posición, kake, arroje. Los tres pasos de cada lance de judo. Ahí se van a tomar donde va a aplicar primero el kusushi, poniendo el desequilibrio, tsukure, posición, kake. Vamos a demostrar ahora en otro ángulo, kusushi, desequilibrio, tsukure, posición, kake, arroje. Demostrando ahora el otro ángulo para demostrar la técnica. Kusushi, desequilibrio, tsukure, posición, kake, arroje. Ahora vamos a hacer en desplazamiento lineal. Y en desplazamiento circular. Vamos a mostrar en desplazamientos diferentes ángulos para que lo puedan percibir de diferente manera. Y ahora en el mismo ángulo circular, un desplazamiento circular. Una de las cuestiones más importantes para evitar la transmisión de enfermedades es una correcta higiene de manos. Por eso nosotros le explicamos a nuestros judoquitas la técnica del lavado de manos, que consiste en lavarse con abundante agua y jabón. Comenzamos lavándonos la parte anterior y la parte posterior de nuestras manos. Después nos lavamos el conjunto de uñas y después cada uno de los dedos de ambas manos, y después, por supuesto, cuando terminamos nos lavamos a la altura de las muñecas. Si lo puedes hacer más arriba, perfecto. Si no, hasta la altura de las muñecas está bien realizado también. Después nos enjuagamos con abundante agua y con un papel nos secamos, y con ese mismo papel cerramos la canilla. Ahora, ¿cuánto dura el proceso? Mira, es muy fácil. Comenzás a cantar
Hago judo y soy feliz. Hago judo y soy feliz. Hago judo, hago judo, hago judo y soy feliz. Lo cantás 2 veces y así vas a tener unas manos muy limpias. Así es, amigos, continuamos con más Hajime. Vamos a hacer un análisis breve y sencillo de los Juegos Olímpicos y nos pareció muy apropiado hacer un análisis que involucre también el último Campeonato Mundial de Judo que se disputó hace apenas 45 días en Budapest. Ha sido muy importante en general algunas situaciones que marcaron la diferencia entre los grandes equipos, los equipos que lideran la élite mundial y el resto de los participantes. El principal objeto de este análisis es tratar de establecer una estrategia de participación, porque se ha notado que en algunas categorías algunos países han intentado en el campeonato mundial no solamente participar, sino además clasificar para los Juegos Olímpicos. Esto añade una presión extra a los judokas y también obviamente un doble trabajo de la planificación y la periodización del entrenamiento. Es decir, que cada equipo ha hecho un correcto análisis de la participación en estos campeonatos y ha diseñado, en algunos casos, los mismos participantes, o equipos con los mismos participantes, o equipos con participantes completamente distintos. Otro detalle muy llamativo, pero a la vez auspicioso, es de alguna forma el retorno estelar de algunas técnicas que tienen que ver con las técnicas de Neguasa, el trabajo en el suelo, que ha sido ajustado al reglamento, pero a su vez muy bien interpretado por los árbitros. Se han podido observar verdaderos progresos en el trabajo y se entendió desde la parte técnica también cuál es el criterio arbitral de permitir las progresiones de trabajo en Kata-Neguasa. Por eso hemos visto judokas que se han desempeñado de alguna forma un poco más cómoda y que han podido desarrollar sus trabajos con mayor tranquilidad porque eran seguidos atentamente por el arbitraje, buscando que haya continuidad de trabajo y no posiciones trabadas, en particular en las transiciones entre la posición de pie, Tachiwasa, lo que se denomina el Neshi-sei o la posición de suelo y la posición francamente de Neguasa. Es decir, que en estos 3 elementos se han basado los árbitros y han permitido demostrar que el judo en realidad es un combate continuo. Por otro lado, hemos visto también que han habido una serie de aplicaciones de lances que sin duda han privilegiado los lances, no solamente los bien ejecutados, sino los más sencillos. Hemos visto una gran gama de aplicaciones de lances muy básicos como Ouchigari, Shioinage, Ashibarai y lances que son frecuentemente enseñados en los primeros momentos del desarrollo del judo infantil y juvenil y que sirven hoy en día y que han servido tradicionalmente, pero reafirmado al fin y al cabo, para definir finales de campeonatos mundiales y también de Juegos Olímpicos. En contraposición, hemos visto una considerable cantidad de combates definidos por 3 shidos y la consecuente aplicación de Hanso Kumake al judoka que lo obtiene. Esto tiene que ver con, uno podría decir que la baja calidad de los combates, pero también es necesario, y haciendo un poco de criterio amplio en el análisis, de judokas con mucha paridad que se conocen muy frecuentemente a través de la participación en campeonatos mundiales, torneos de Grand Prix y de Grand Slam. Por otro lado, hemos visto una definición de una final olímpica por Hanso Kumake a una judoka que hizo un lance, específicamente un Uchimata, lanzándose de cabeza y zambullándose de forma tal de poner en peligro su propia integridad física. Esto ha sucedido en una de las categorías femeninas en los Juegos Olímpicos y que realmente es una manifestación importantísima de cómo en el judo y a través del arbitraje se cuida y se protege, se preserva la salud integral del deportista, inclusive cuando ataca.
no solamente cuando es atacado por su adversario. Hemos visto también la normativa actual, que si bien para los tradicionalistas o los conservadores pueden hacer dudar sobre la calidad de ejecución, lo que hace mucho tiempo atrás se consideraba una calificación mínima en el score, en las puntuaciones, hoy prácticamente puede lograr un valor alto y difícil de revertir. Pero sin duda que también han sido muy alto la calidad y la cantidad de hipones, con lances realmente muy vistosos, con luchas muy bien desarrolladas y técnicamente muy bien resueltas. Y sin duda la nota más importante de estos Juegos Olímpicos ha sido la realización de la competencia por equipos mixtos, que ha sido visualizada, analizada y evaluada por el Comité Olímpico Internacional, más que nada por sus miembros, realmente como una propuesta muy atractiva, muy segura y electrizante. Entra dentro de los requerimientos actuales que tiene el mundo de los Juegos Olímpicos y en definitiva el programa de los Juegos Olímpicos, porque también revaloriza la participación de equipos con integrantes tanto masculinos como femeninos, y esto lo pone al deporte realmente en una posición de vanguardia con respecto al resto, porque es un deporte de combate y porque se logran resultados que inclusive los primeros resultados por el campeonato logrado por Francia, que no necesariamente repite la sumatoria de las competencias individuales, y eso es importantísimo. Si hay una cosa que o alguna de las cosas que no se quieren ver en los Juegos Olímpicos, podría nombrar varias, como por ejemplo atletas lesionados, atletas con doping, tribunas vacías. Una de las cosas que no se quiere ver es que ganen siempre los mismos. Por eso es muy importante esta diferenciación, esta estrategia y la forma de afrontar el combate que han tenido los equipos en la participación de esta nueva competencia olímpica, que sin duda es una competencia muy interesante que va a tener un gran futuro dentro de los Juegos. Un detalle más para tener en cuenta son las distintas categorías en ambas ramas, en la rama masculina y femenina, cómo han sido en comparación entre los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial. En la categoría masculina de 60 kilogramos no se han repetido los podios, no se han repetido los puestos, las medallas de oro, plata y bronce. En la de 66 kilogramos tampoco, a pesar de que en el caso de 66 han sido ganadas, digamos así, por judocas del mismo país. Por ejemplo, en 66 para el campeonato mundial el ganador fue Maruyama y en los Juegos Olímpicos fue Abe. En la categoría de 73 kilogramos sí vemos una repetición de Lasha Shadvituilvili de Georgia, que fue ganador de la medalla de oro en el campeonato mundial y fue vencido en la final por Ono y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En 81 kilogramos, el judoka que repite la clasificación, aunque no en el mismo lugar, es el belga Matías Kase, consagrado hace poco tiempo campeón del mundo y que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. En la categoría de 90 kilogramos, el finalista del campeonato mundial, el uzbeco Bobonov, obtuvo la medalla de plata en el mundial y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, mientras que el húngaro Christian Toth obtuvo medalla de bronce en ambos torneos. En la categoría hasta 100 kilogramos, el portugués Jorge Fonseca obtuvo el campeonato mundial, logrando la medalla de oro, y obtuvo una medalla de bronce por tercer puesto en los Juegos Olímpicos. Y algo parecido sucedió con el ruso Tamerlan Bashayev, que obtuvo la medalla de plata en el campeonato mundial y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos recientemente finalizados. Entre las mujeres, el panorama es más o menos similar, por no decir exactamente el mismo,
pero aquí vemos una repetición quizá prácticamente en la mayoría de las categorías. En la primera categoría, en 48 kilogramos, la misma judoka Mongbatn Urabatsetset de Mongolia obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial y en el Campeonato de Judo de los Juegos Olímpicos. En la categoría de 57 kilogramos, la canadiense Jessica Klimkate fue campeona mundial y logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, al revés que la kosovar Nora Giakova, que obtuvo bronce en el mundial y obtuvo la medalla de oro en los Juegos recientemente finalizados. Surge una gran estrella del judo a nivel internacional, no es ningún descubrimiento de parte de quien les habla, Clarisse Agbegbenu de Francia, que obtuvo la medalla de oro tanto en Campeonato Mundial como en los Juegos Olímpicos, y también una tercera medalla de oro teniendo en cuenta la competencia por equipos que hacíamos referencia en el análisis de las novedades del judo a nivel olímpico. En la categoría hasta 70 kilogramos, la finalista de Tokio, Micaela Pollers, de Austria, obtuvo la medalla de plata y la medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Y la holandesa San van Dijk obtuvo la de bronce en ambas competencias. En 78 kilogramos, Ana María Wagner de Alemania logra la medalla de oro en el Campeonato Mundial y una de bronce en los Juegos Olímpicos, mientras que la francesa Madeleine Malonga obtiene la medalla de plata tanto en el Mundial como en los Juegos Olímpicos. En el resto de la categoría, en más de 78, no ha habido ninguna coincidencia. Esto, una vez más, nos vuelve a situar que las estrategias en los grandes equipos se toman, obviamente, equipo por equipo. Y una de las muestras más importantes es analizar la cantidad de medallas obtenidas por los distintos países que participaron en los Juegos Olímpicos. Los resultados en el Mundial arrojan los siguientes países. Vamos a nombrar algunos de ellos, por ejemplo los 5 primeros, para no nombrarlos a todos, pero podríamos decir que en el Campeonato Mundial el primer país fue Japón, el segundo país fue España, el tercero Georgia, el cuarto Rusia y el quinto Francia. Es muy llamativo que España no ha logrado clasificar no solamente en los primeros 5 lugares, sino prácticamente no obtuvo ninguna medalla, y a pesar de haber sido subcampeón en el recuento de medallas del Campeonato Mundial. En cuanto a los Juegos Olímpicos, queda primero por medallas, no en la competencia de equipos, por medallas en el medallero, primero Japón, segundo Francia, tercero Kosovo, cuarto Georgia y quinta la República Checa. Aquí vemos cómo inclusive se ha superado a la Federación Rusa y a Georgia, que si bien mantiene su posición, como decíamos anteriormente, España no figura entre los primeros. Pero sí es muy interesante analizar cuál ha sido la estrategia del equipo japonés y el resultado que le dio, habida cuenta de la forma en la que diseñó los equipos para participar. En cuanto solamente a las medallas de oro, en el Campeonato Mundial Japón obtuvo 5 y en los Juegos Olímpicos obtuvo 9. Es decir, que prácticamente obtuvo casi el doble de medallas. En general, en cuanto a las medallas en disputa, para el Campeonato Mundial, Japón se impuso en el 35% de las medallas de oro. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, aumentó su rendimiento deportivo hasta obtener el 60%. Esto nos da una muestra y una prueba de que el efecto de ser locales, tener los Juegos Olímpicos con la sede en Tokio y tener la cantidad y la calidad de judokas necesario para plantear este tipo de planteo, hace que el judo japonés se mantenga, por supuesto, en el nivel que todos conocemos y obviamente admiramos. Así que estos fueron algunos conceptos generales sobre los Juegos Olímpicos. Espero que hayan sido de su interés.
A propósito de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, podríamos decir que la vida es como la lucha. La vida es bella porque la lucha es bella. El judo es una lucha y es muy bello. No por la confrontación sangrienta, ni el combate bestial, ni la de las bajas pasiones, sino la lucha que busca la verdad, la luz, la justicia entre los seres humanos. La vida es simple porque el judo es simple. Un buen luchador retrocede pero no abandona. Se doblega pero no renuncia. Cuando lo imposible se levanta ante él, lo sortea y va más lejos. Si le falta aliento, descansa y espera. Y si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos, a sus compañeros, a los compañeros del dojo, con sus palabras, con su presencia. Y cuando todo parece derrumbarse, así todo nunca desespera. La vida es solidaria porque el judo es solidaridad. De mis victorias dependerán otras victorias, cuyos tiempos y circunstancias no conoceré nunca, y a mi derrota será seguida por otras provocadas por esta misma. El hombre que estaba delante de mí en el tatami esta mañana alcanzó al atardecer el lugar desde donde yo partí, y el que viene detrás mío se beneficiará con los peligros que le advierto y de las trampas que le señalo. Si el Shiai da lugar para la lucha y en este lugar se triunfa, se habrá ganado. Si luchando no se gana, también se habrá ganado. El deshonor no es ser vencidos, el deshonor es no luchar. Sirvan estas palabras dichas por Pierre de Coubertin en el año 1902 para homenajear a nuestra querida Paula Paleto, campeona argentina, mundial y olímpica que nos representó durante todos estos años de esta forma tan magnífica en el judo nacional. Gracias, Paula. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Estamos acostumbrados en estos tiempos a ver muchas cosas que nos parecía que no iban a ocurrir nunca. Básicamente me refiero a todo lo que fue la modificación de los Juegos Olímpicos y del ciclo olímpico y la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio desde el año 2020 hasta el año 2021. Nosotros hemos visto de alguna forma, o alguno de nosotros,
la llegada del hombre a la luna, la incorporación del judo a los Juegos Olímpicos, después la incorporación de la mujer a los Juegos Olímpicos. Así que hoy nos visita una persona muy importante. Le voy a pedir a nuestro amigo Sergio que se presente a él mismo, para que sepamos quién es y por qué está aquí en Hajime. Muy buenas tardes, muchas gracias Sensei por la invitación. Mi nombre es Sergio Miguel Ángel Tolosa, yo soy médico reumatólogo de Catamarca, nacido en la misma ciudad de San Fernando del Valle. Estudié medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Posteriormente continué mi carrera de médico internista, de reumatólogo, en la misma universidad, en el Hospital de Clínicas, para luego viajar a Canadá, en donde me formé en reumatología igualmente, y lo mismo en Estados Unidos, donde hice tanto investigación como formación clínica en principales hospitales de Vancouver, Hamilton, Ontario, Toronto, y en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Luego de haber terminado mi formación reumatológica, hice otras formaciones, entre ellas medicina deportiva en el Comité Olímpico Internacional, coaching deportivo en la Universidad Camilo José Cela y gerenciamiento del deporte en la Universidad Siglo XXI, con la idea de poder ayudar a todos mis pacientes con enfermedades reumáticas, dado que un área de interés muy particular mío es la disminución de la masa muscular a medida que vamos envejeciendo desde los 30 años. Entonces, ese es un área que me fascina, y el otro área que me fascina, y por eso es mi interés en el deporte, es la biomecánica. Y creo que el judo y las artes marciales en general, por su gestualidad, nos pueden ayudar muchísimo a entender el movimiento humano. ¿Cómo es que llega un médico de Catamarca a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Bueno, como le había comentado antes, yo me formé en el Comité Olímpico Internacional, hice el posgrado o el diplomatura en medicina deportiva para deportistas de élite. Dado que Tokio estaba y está en este momento con una crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, tanto el gobierno de Japón como el Comité Olímpico Internacional habían prometido que los Juegos se iban a desarrollar con la mayor normalidad posible y con el menor número de casos posible. Dada esa circunstancia, invitaron a un gran número de médicos, de los cuales ellos, posteriormente de 2.000 que estaban postulados, seleccionaron 200 y fueron achicando hasta llegar a 21. Y entre esos 21, bueno, estuve yo. Perfecto. Realmente es importantísimo esta superación de instancias que son técnicas y profesionales, específicamente hablando, ¿no? De la inserción, y aquí no hubo ninguna posibilidad de dejar pasar la oportunidad para buscar médicos selectos con cierto perfil para los Juegos Olímpicos. En este contexto de la pandemia del COVID-19, ¿tuvieron alguna capacitación específica para el trabajo contra la pandemia y contra el virus durante los Juegos? En general, específicamente no. Antes de concurrir a Japón no, pero al llegar sí, nos dieron pautas muy concretas, muy claras de cómo se iba a desarrollar todo el control, sobre todo preventivo, y el control clínico y los tratamientos en relación a los pacientes con coronavirus. Obviamente había un trabajo conjunto entre nosotros, el Comité Olímpico Internacional, el área de salud pública de Tokio, o de Japón en general, pero en general era el área de salud pública de Tokio, y los hospitales obviamente de Tokio. Gracias a Dios, bueno, tuvimos muy pocos eventos clínicos. Bien. Me refiero. ¿Y cuál era tu función específica y dónde te desempeñabas durante los Juegos? Durante los Juegos, dado que cada equipo olímpico lleva su equipo
médico, nosotros hacíamos como la liaison entre los equipos médicos olímpicos y el sistema de salud pública japonés. Entonces, dado que la idea era prevenir la circulación del virus dentro de la Villa Olímpica, nos asignaban tareas fundamentalmente, como éramos 21, nos asignaban tareas en el hotel de aislamiento, después en un área que le llamaban clínica febril, en donde iban todos los atletas que tenían fiebre, y el área que les decían IDCC, que es el área de control de enfermedades infecciosas, y por último el policlínico de la Villa Olímpica. Pero gracias a Dios, bueno, cada equipo olímpico tiene su equipo médico, entonces el policlínico sirve como área de tratamiento clínico, ¿no? Y lo que no se podía resolver en el policlínico se resuelve en los hospitales que son de alta tecnología en Tokio, ¿no? Por ejemplo, el policlínico tenía 2 resonadores nuclear magnético in situ. Y otro aspecto interesante era que los consultorios dentales también estaban equipados con equipamiento, charlando con el director médico del área dental, de aproximadamente casi $500,000 en equipamiento de primer nivel. Y nos llamó poderosamente la atención que un área muy visitada por todos los deportistas es el área dental. Es decir, se ha visto muchos deportistas, sobre todo de países subdesarrollados, que no tenían buena cobertura dental. Entonces iban a los consultorios dentales en esas 2 semanas, aprovechaban para hacerse todos los tratamientos. Y eso, justamente conversando con un cirujano maxilofacial que llegó de Estados Unidos, y también se dedica al área deportiva, conversábamos de la importancia de la salud oral, ¿no?, en el deportista. Sí, la verdad que es importantísimo en todos los deportes, inclusive yo he tenido oportunidad muchas veces de hablar con algunos especialistas en odontología y me decía, no solamente por la cuestión de la protección de las piezas bucales contra agentes traumáticos, como los que puede tener un judoka, ¿no?, como los que puede tener un karateca, un taekwondoísta, un boxeador, sino también el caso específico, por ejemplo, de los nadadores, que están sometidos a un agua que tiene agentes químicos que no son naturales en la boca de los seres humanos y que obviamente afecta a distintas partes de la dentadura y que es muy, muy importante. Y sobre la gente que aprovecha la clínica dental en los Juegos Olímpicos, porque en sus países no tienen este tipo de servicio, o no es cómodo, o no es fácil acceder, en realidad aquí nos muestra la realidad del mundo, ¿no? Mucha gente llega a los Juegos Olímpicos y no se quiere ir por la comida, o no se quiere ir por la Villa Olímpica, o no quiere volver a su país por un montón de situaciones, porque también muestra la espectacularidad de los países que apuestan a la realización de estos Juegos, ¿no? Exacto, así es. ¿Qué aprendizaje en general pensás vos como ser humano, como judoka, como profesional médico, te dejó esta experiencia? Sobre todo, digamos, en la contundencia de una cultura ancestral que tiene muy claro lo que es como país, y al nivel que ellos han llegado desde el punto de vista, podemos hablar cultural, tecnológico, para hacer frente a estos Juegos Olímpicos y poder contener cualquier efecto que podría causar el coronavirus. Creo que para este contexto de pandemia, Japón fue el país ideal para dar el puntapié inicial por ese contexto de marcialidad, ¿no? Y por su cultura milenaria. Y sobre todo por esta marcialidad que permitía cumplir
procesos o procedimientos. Acuérdense que Toyota nació allí y el proceso de Kaizen que pregona Toyota prácticamente se ha copiado en todo el mundo, justamente para gestión de procesos y de resultados. Así que creo que justamente una de mis motivaciones por la cual me inscribí era justamente para vivir de cerca este gran experimento, si usted quiere llamarle, epidemiológico clínico de pandemia en un evento de semejante magnitud como lo era una Olimpiada. Y creo que la única manera de aprenderlo era vivirlo de cerca, no que me lo cuenten. Si te pones a fijar un poco, cada uno de los Juegos Olímpicos ha tenido siempre una muy buena excusa para ir, ¿no? Es decir, cuando fueron los Juegos Olímpicos del milenio, uno decía, bueno, voy a los Juegos Olímpicos del siglo XXI, qué mejor lugar que para ver los Juegos Olímpicos en donde nacieron, cuando se hicieron en el 2004 en Atenas, y muchas causas más para seguir pensando en Beijing, en Londres, en Río de Janeiro, porque estaban cerca. Así que siempre hay un buen motivo, pero efectivamente la cuestión de la cultura japonesa y el orden, el respeto, la disciplina y el cumplimiento de consignas, ¿sí? Que esto no tiene nada que ver con una sumisión absoluta, al contrario, es formar parte de un conjunto de gestiones, es lo que ha hecho que casi únicamente Japón se pueda haber dado el lujo de retrasar los Juegos Olímpicos y volver a hacerlos. Yo creo que ningún país del mundo estaría en condiciones de retrasar semejante evento, llegar a los acuerdos, ¿no es cierto?, con, por supuesto, el apoyo tanto del Comité Olímpico Internacional como del gobierno del Japón, para que la comisión organizadora logre aplazar todo un año. O sea que todo el trabajo que se tenía pensado exigió una nueva planificación y, por supuesto, también un nuevo presupuesto. En general, ¿qué impresión te llevas de los profesionales, tanto extranjeros con los que tuviste la oportunidad de trabajar, como de los profesionales nacionales, en este caso de los japoneses, en sus actividades? Digamos, bueno, lo importante fue primero el compromiso de los médicos extranjeros, incluido yo, y el de los médicos japoneses. Y, digamos, había una mancomunidad porque teníamos un objetivo en común, que era de prevenir la diseminación del coronavirus, y el otro objetivo común era que la enfermedad permanezca lo más sintomáticamente leve posible. Entonces, continuamente estábamos monitorizando la situación clínica de los pacientes, ¿no? Pero valoro mucho el efecto de trabajo en equipo, conjunto, y hay algo que me llamó muchísimo la atención porque fue algo que a mí me encanta mucho, lo que es el aspecto gerencial, la adaptabilidad, la rapidez con la cual el extranjero se adaptó a la cultura esta japonesa. La cultura japonesa era la que mandaba cómo se movía lo interno, ¿no? Y el respeto hacia esa cultura. Creo que eso es lo que más, por lo menos a mí, lo que más me impactó. Y nunca nos pusieron condiciones, al contrario. Nosotros creamos la base de datos de pacientes, las variables clínicas que deberíamos incluir más allá de las que ellos estaban recolectando. Hicimos toda una serie de procesos que bueno, a eso les gusta mucho a los japoneses, ¿no? Ellos son muy respetuosos de ver cómo trabajamos nosotros, porque bueno, son expertos ellos en eso, ¿no? En observar. ¿Cuántos casos hubieron de contagios efectivamente en atletas durante los Juegos? Sí, el número de atletas no los tengo muy presente porque es datos que manejaba el área de salud pública japonesa, pero en total el universo que se calculaba era 11.000 atletas, 5.000 aproximadamente relacionados a los atletas, es decir, un universo entre 16 a 17.000 dentro de la Villa Olímpica, y de ahí hay que sumarle todo el área de prensa, toda la gente
que iba a cubrir el, el evento. Y tuvimos en total, sin discernir el número exacto de deportistas, 94 personas. Eso hasta el domingo que yo me vine, ¿no? Pero es datos que justamente estamos, si Dios quiere, analizarlo. Para eso está un grupo de colegas trabajando en eso. Lo importante de eso es que de ese universo, solo 2 atletas requirieron internación durante las Olimpiadas. No tuvimos ningún caso grave y ninguna mortalidad, lo cual desde el punto de vista epidemiológico fue excepcional el resultado. De hecho, calculamos menos del 0.02%. Bueno, a eso me refería justamente porque entonces la política sanitaria que adoptó tanto el gobierno del Japón como el Comité Olímpico Internacional ha sido realmente exitosa, ¿no? Es decir, ha cumplido el rol que se esperaba que cumpliera y asegurar que por delante de todo ha estado siempre la salud del atleta, del deportista. Vos muy bien lo ampliás a lo que se llama la familia olímpica, ¿no? Los técnicos, los entrenadores, los dirigentes, todo el grupo de apoyo al deportista. Y en realidad se puede hacer, se pudieron hacer, y se ha tomado algunos ejemplos de algunas federaciones, como específicamente también de la Federación Internacional de Judo, para que cada deporte pueda trabajar con su criterio de cómo formar burbujas, cuáles serían los momentos de los análisis. Y un detalle interesantísimo es que a pesar de la pandemia, se han batido muchos récords del mundo. Es decir, el récord nos permite tener una valoración cuantitativa del desempeño, ¿no? Y también muchos equipos, como por ejemplo el caso de las Leonas, que no tuvieron competencia internacional, inclusive pudieron llegar a la final del torneo de hockey, ¿no? Ni más ni menos que a definir la medalla de oro y plata. Es decir, que de alguna forma entre el movimiento deportivo, el Comité Olímpico, las federaciones, el gobierno de Japón y el comité organizador de los Juegos han sabido adoptar las medidas necesarias para asegurar justamente la salud. Así que desde ya felicitaciones por formar parte de este grupo tan selecto y que ha sido obviamente exitoso, ¿no? Sí, creo que lo importante era justamente testear, ¿no? De manera masiva, de manera diaria, y hacerlo con algo tan simple como es la PCR con recolección de saliva, ¿no? Y el control de fiebre. Y otro aspecto que utilizaban mucho es el control de proximidad. Cada atleta o cada persona ligada al evento, incluido nosotros, teníamos una app que nos hacía un control en donde nosotros registrábamos clínicamente nuestros síntomas y obviamente el estado de fiebre o no fiebre, y a su vez esa misma app hacía una trazabilidad individual y un control de contacto estrecho. Exacto. Así que creo que se puede hacer todavía mucho más que eso, ¿no? Si uno quiere ser, porque usted puede llevar 2 celulares y evadir el control, Claro. pero de todos modos del PCR no se salva. Claro, no se trata de trampearlo, ¿no es cierto?, al sistema, sino de formar parte en la forma en la que está estipulado. Seguimos disfrutando de más Hajime. Te cuento que el judo es un excelente método de educación física. Su práctica en los niños desarrolla las habilidades motrices,
mejora la fuerza, el equilibrio, la coordinación y también promueve la mejora de las habilidades sociales. Por eso, busca en tu zona o en tu barrio una escuela de judo, no te vas a arrepentir. Seguramente vas a encontrar un profe que te va a poder orientar. Vamos a tratar el tema de los talentos deportivos, específicamente en nuestro deporte, por supuesto en el judo. Es una una dirección técnica muy importante porque tiene influencia en la capacidad competitiva que tiene un equipo, un grupo o un judoka o una judoka individualmente a nivel local, a nivel federativo, a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional. La definición de talento, según el famoso científico soviético Platonov, dice que el talento no puede por sí mismo, ¿sí?, incluso si es muy grande, bastar para obtener resultados de alto nivel. Esto solo puede ser el fruto del desarrollo de estos talentos por medio de un trabajo duro y juicioso de parte del atleta, en un contexto social que le sea favorable. Básicamente, un talento es algo potencial, es algo que no se tiene en el momento y hay que desarrollar. Por eso la elección para realizar una política de detección de talentos debe, sí o sí, primeramente, establecer si hay un desarrollo o una posibilidad de desarrollo de los talentos deportivos. Un talento es al deporte lo que es un diamante en bruto para la joyería. Pero el tema es si tenemos las condiciones para poder pulir ese diamante y sacar afuera la belleza de esta piedra. En particular con el deporte nos pasa lo mismo. Que descubramos un talento no tiene ningún sentido si no hay un sistema capaz de desarrollarlo. Así que estos son directivas muy generales y que tienen que ver, si se quiere, con la gestión del judo competitivo a nivel de una organización que puede ser un pequeño club, un club más o menos grande, hasta una federación, incluso la Confederación Argentina de Judo. Un proceso de detección de talentos tiene que ser una tarea compartida por distintos sectores, que se dediquen justamente a este trabajo, que es un trabajo muy arduo, muy minucioso, y que está concatenado con otras áreas del desarrollo del deporte. Así que vamos a ver que en general el aspecto de los que dependen el talento son los aspectos genéticos y hereditarios de cada una de las personas, el aspecto que tiene que ver con el estado de la maduración biológica, es decir, con el crecimiento, obviamente también con la edad biológica de la persona, porque llegada a una determinada edad ya no tiene sentido para las prestaciones del deporte descubrir un talento. Esto es decir, más allá de los 25 años ya prácticamente se es un veterano en el deporte, no tendría ningún sentido buscar talentos a esas edades tan avanzadas. Otro elemento muy importante es el estado de salud del deportista en general, específicamente la salud de sus músculos, sus articulaciones, pero también todo lo que es la fisiología del ejercicio, el metabolismo muscular, las distintas formas de producción de energía del cuerpo. Y por último, el potencial del desarrollo de las cualidades físicas. Y cuando hablamos de cualidades físicas, hablamos no solamente de las cualidades y de las capacidades condicionantes, sino también, y de una forma muy importante, de las capacidades coordinativas del deportista. Y ahora, ¿cuándo y cómo llega un talento deportivo a nuestro dojo? ¿Por qué nos damos cuenta que es un talento deportivo? ¿Qué elementos tiene? Bueno, esto básicamente tiene una respuesta muy lógica que tiene que ver con una serie de detalles. Por ejemplo, la orientación que se le dé en el dojo a las prácticas. Si la orientación es hacia el judo deportivo y competitivo, generalmente los entrenadores, los senseis, los preparadores físicos, estarán de alguna forma preparados para visualizar y caracterizar qué es un talento deportivo en nuestro deporte. También es muy importante la disponibilidad de política deportiva a nivel estatal. Y cuando digo a nivel estatal me refiero obviamente a las que tiene la administración pública a través de los organismos de gobierno deportivo a nivel nacional, provincial y municipal, pero también las que tiene el sector federado del deporte. En un tercer nivel es muy importante la experiencia que tiene el sensei, el encargado de la clase, para determinar
si el judoka que está ingresado o que empieza a desarrollarse tiene algunas características especiales. Y lo más importante, a partir de todo esto, es considerar el peso que tiene la estadística. Porque, como sirva como ejemplo, fíjense que es bastante frecuente, como lo indica este dibujo, que esta especie de cima en la parte central indica un aumento en el número de casos de frecuencia. Es mucho más frecuente encontrarse personas que pesen entre 50 y 120 kilos que encontrar personas que pesen mucho menos de 40 kilos o mucho más de 30 kilos. Más que nada cuando estas personas tienen, por ejemplo, mayores de 18 años. Es decir, que en realidad el común, la mayoría de las personas, sean judokas o no, sean deportistas o no, se encuentran en una franja entre 50 y 110, 120 kilos de peso. Por encima o por debajo de esos niveles, estamos ya en condiciones poco probables de encontrarse. Por eso las categorías de judo, en general, y por ejemplo en la categoría seniors, tanto para damas como para caballeros, tienen un peso entre 48 y 78 kilogramos de peso para las mujeres y entre 60 y 100 kilogramos de peso entre los hombres. Es decir, que por debajo de esos pesos pueden existir, pero es muy raro encontrarlos, porque así es justamente esta condición estadística que tiene la vida, inclusive la naturaleza, ¿no? Con respecto al crecimiento, al desarrollo de los individuos. Por eso, cuando tenemos una clase de judo, en general en un grupo de judokas de cualquier edad, encontramos que hay algunos judokas que, por lo general, se considera como judokas normales, con un desarrollo y una capacidad técnico-táctica normal. Pero hay algunos que son extraordinariamente hábiles. Cada 10 o cada 15 judokas hay uno o una que sobresale porque las cosas les salen muy fácil. Estos son los judokas extraordinariamente hábiles. Y como digo, extraordinariamente hábiles también pueden existir algunas personas que estén practicando judo que sean extraordinariamente inhábiles. Pero lo más lógico, lo más común, dentro de esta figura que tiene, como decía recién, una cima y un crecimiento hacia la parte media y un decrecimiento posterior, es la famosa campana de Gauss que manda, de alguna forma, con las estadísticas en todos los sucesos que somos capaces de contabilizar y de medir en el desarrollo deportivo. Así que implementar un plan de desarrollo de talentos en el deporte tiene algunas características a favor y otras en contra. Y una de las características podría ser que se encuentra uno con el deseo de enseñar judo a todos aquellos que demuestran cierto interés y compromiso, sean talentosos o no. Otro aspecto en contra sería también que hay otras razones más importantes. Por ejemplo, el dojo, formar un equipo competitivo, no necesariamente de alto nivel, sino para participar en la actividad federada, preparación de exámenes de graduación, programas de enseñanza, de kata, de defensa personal, etcétera, etcétera. A favor tienen los planes de detección de talentos, es que es más eficiente concentrar los esfuerzos sobre judokas que tienen cualidades necesarias para llegar y concretar el éxito deportivo. También aumenta la confianza del judoka y por último ayuda a crear un grupo de judokas que compitan entre ellos justamente hasta en los entrenamientos. También tiene a favor que la aplicación sobre estos judokas de entrenamiento de carácter científico está mucho más justificado. Entonces es necesario evaluar regularmente para considerar su evolución. Y cuando digo evaluaciones no me refiero solamente a evaluaciones de tipo técnico-táctica, sino a evaluaciones fisiológicas, pruebas de laboratorio, test de campo, etcétera, etcétera. También es una oportunidad para desarrollarse en el deporte, en este caso en el judo, que es más conveniente para las características propias, estas características que decíamos anteriormente, para cada judoka, ¿no? Para cada persona. Los grupos de talentos tienen en general algunos principios esenciales, ¿no? La actividad física, en este caso el judo, estimula el crecimiento. Los niños necesitan una gran variedad de experiencias generales de movimiento. Tienen que saber realizar todo tipo de movimientos, todo tipo de lances.
todo tipo de técnicas de pie, pero también de suelo, en todas las direcciones, ¿sí? Con todo tipo de desplazamientos habidos y por haber, porque estas judokas que tienen una gran experiencia de movimiento, cuando son niños, van a tener mucho más posibilidades, cuando sean mayores, de dominar eficientemente la técnica y la táctica, que van a ser más complejas en el judo deportivo y que les serán obviamente una exigencia para competir. Algunos principios esenciales de los grupos de talentos. El crecimiento estructural y funcional son factores que afectan el rendimiento deportivo. Esto quiere decir que el crecimiento estructural del cuerpo biológico, anatómico, en las dimensiones de los miembros, del tórax, etcétera, etcétera, y también de lo funcional, como los sistemas respiratorio, cardiocirculatorio, muscular, metabólico, etcétera, etcétera, también afectan al rendimiento deportivo. La intensidad y duración y frecuencia de la exposición al judo, es decir, el tiempo que se practica el judo, son componentes esenciales del crecimiento como judoka. Esto, para hacer una burda comparación, es como adquirir un tostado, ¿no es cierto?, por la exposición al sol. Cuanto más tiempo se está expuesto al sol, mejor es el bronceado. Bueno, cuanto más tiempo se hace judo, mejor obviamente también va a ser el judoka. Por eso es muy importante la cantidad de horas de trabajo para el desarrollo primero de los fundamentos, después de los aspectos técnicos básicos y después del desarrollo, la tecnificación y el rendimiento deportivo. En general, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Los niños no son adultos pequeños y por lo tanto, las leyes biológicas que los regulan son distintas a las que rigen el entrenamiento de los adultos. Esta quiere decir que no siempre, si un adulto hace un entrenamiento, un niño puede hacer el mismo entrenamiento. Son individuos completamente distintos, tienen una psicología, una fisiología y una anatomía totalmente distintas. Y si uno dice que el adulto puede hacer 200 uchikomi, el niño de la mitad de la edad no puede hacer 100. No necesariamente tiene que hacer 100. Lo mismo digo para los ejercicios de gimnasia. Si un adulto, o de sobrecarga, si un adulto hace sentadillas con 50 kilos porque sea un niño puede hacer con 5, no. No, hay que idear entrenamientos especiales justamente para respetar estas diferencias de tipo fisiológica. Y así, amigos, llegamos al final de otra emisión de Hajime. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 11 de la mañana por la plataforma Catplay. Y si no, nos podés seguir por YouTube, Catplay Hajime, y ahí seguramente vas a poder revivir todo el programa. Te recuerdo, unite a nuestro grupo de Telegram, Hajime-Catplay. Estamos en contacto, amigos. Chau, chau. Soremade.